Buenas tardes. Doy inicio entonces a la segunda reunión del taller de Historia de Política, Prensa y Sociabilidad. En este caso va a exponer Mariana Pérez, que es doctora en Historia, es investigadora de CONICET con sede en nuestro instituto y comparte conmigo la dirección de un proyecto de investigación de CONICET, también radicado en nuestro instituto, que reúne a una serie de colegas prestigiosos de distintas provincias del país, como así también algunos becarios de CONICET, que no voy a mencionar porque seguramente me voy a olvidar de alguno de ellos, ¿sí? Además, Mariana es profesora en la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de San Martín y es especialista en las provincias de Buenos Aires y sobre todo de Entre Ríos, y ella hace lo que podríamos denominar una historia política y en algunos casos también vinculado a la prensa, ¿sí? El trabajo, en realidad no el trabajo, sino el título de su exposición es la siguiente: Debate público, identidades políticas y los usos del pasado en Entre Ríos en la segunda mitad del siglo XIX. Te cedo la palabra, Mariana. Bueno, gracias Fabián. Bueno, gracias por la invitación para exponer aquí en el marco del taller. Em, la invitación a la reunión venía acompañada de la sugerencia de la lectura de un texto, que es el primero que escribí en relación a esta temática vinculada al cruce entre relatos historiográficos y discurso de la política en la década de 1860. Y quisiera empezar primero haciendo la historia de la historia, en el sentido, la historia de por qué me interesé por esta temática. Hace ya varios años que, bueno, que yo investigo sobre la historia política de Entre Ríos, en la década de 1860, ¿no? Sobre la prensa, las identidades políticas, la dinámica partidaria en la provincia en esa década, que es una década de importantes transformaciones bueno, a nivel nacional, ¿no? Y que yo creo que está, particularmente en relación entre ríos, sucede algo importante que también está asignada por la crisis y el ocaso del Partido Federal, la década de 1860. Y si nosotros nos situamos en Entre Ríos, podemos denominar los años que vienen después de Pavón, ¿no? Como años de una profunda frustración, ¿no? Significa el fin de la aspiración de los entrerrianos a liderar el proceso de organización nacional. Y al mismo tiempo, toda la década de 60 es una década de estancamiento económico donde las promesas de progreso material se están frustradas y entonces hay una creciente tensión social, un profundo malestar en la sociedad entrerriana en general. Pero bueno, ¿cómo surgió esta idea de pensar el cruce entre política y usos del pasado, o entre política y relatos, genealogías, sobre el pasado reciente? Es que se me ocurrió luego de ir al archivo, digamos, como fruto de varios años de leer muchos periódicos, correspondencia política, etcétera, porque eh, porque, digamos, me di cuenta que la evocación del pasado reciente era central, o es central en la retórica, sobre todo de la prensa federal de la provincia. ¿No? A la hora de confrontar con el gobierno de Mitre y de definir el rol que tenía Entre Ríos y que tenía el federalismo en la política nacional, e incluso en la Cuenca del Plata, el recurso al pasado, ¿no? Como herramienta discursiva o herramienta digamos, de argumentación era central. Digamos, y creo yo que es algo como una digresión. Yo creo que es una característica del debate público de la época. Eh, Creo que la evocación del pasado reciente es una herramienta que se utiliza para el debate público, pero me da la impresión que, por lo menos en el campo del federalismo en Entre Ríos y de la prensa federal entrerriana es particularmente intensa. Y
Pero en tal sentido yo creo que también cabe señalar que todos estos periódicos, ¿no? Que los periódicos me refiero que se refiere, que se publican en Entre Ríos, dentro del campo del federalismo, la enorme mayoría de ellos son dentro del campo federalismo, del federal, porque, bueno, en Entre Ríos no hice la aclaración. eh, Luego de Pavón es casi la única provincia, creo que la otra excepción es Santiago del Estero, donde no hubo un cambio de tinte político. Y bueno, continúa una suerte de unanismo político. No hay mucho espacio para la disidencia, digamos. O sea, hay una uniformidad bastante, no, una uniformidad federal, ¿no? Digamos, digo, voy a decir bastante, un federalismo que puede tener sus distintas modulaciones según de qué actor político estemos hablando, en qué momento, pero bueno, el espacio para un discurso opositor al federalismo y Urquiza casi no hay. Recién a fines de la década va a empezar a surgir desde el propio campo del federalismo un discurso opositor a Urquiza, que luego se va, vamos, a llamar jordanismo y va a terminar con el asesinato de Urquiza en 1870. Pero vuelvo, toda esta digresión es para decir lo siguiente. Estos periódicos, sobre todo digamos, no tanto los periódicos oficial, sino los más militantes, los que están defendiendo el federalismo y Urquiza y a la provincia en este contexto de eh, hegemonía de Mitre, el mitrismo, del liberalismo después de la batalla de Pavón, no publicaban solamente artículos para confrontar con Mitre o para definir cuál es el rol de Entre Ríos dentro de la nueva configuración política nacional o en la región de la Cuenca del Plata. No, hay noticias de todo tipo, hay noticias que tienen que ver con no sé, la vida local, con la provincia, con incluso noticias que tienen que ver con o notas referidas a la política internacional. Pero el recurso al pasado como herramienta argumentativa casi se suscribe exclusivamente a las notas que tienen que ver con la política nacional o la política regional. Regional me refiero a la política del Plata, ¿no? Incluyendo vamos, a la banda oriental o el Uruguay, ¿no? La política de Uruguay ya tiene mucho peso en Entre Ríos. Es decir, que yo creo que es en la arena política nacional donde también entonces se da la batalla por la definición de los protagonistas y los sentidos de la historia nacional. Em, y por lo que vi, digamos, lo que ha analizado de manera más sistemática, vuelvo, son los discursos de esta prensa federal, luego de Pavón, antes de la caída antes de la emergencia, de la aparición en la escena pública de la disidencia federal, este, es decir, entre el 62 y el 68. Y yo acá lo que he visto que estos relatos sobre la política enlazados con una determinada interpretación sobre el pasado reciente se estructuraban en torno a dos grandes conflictos, ¿no? Uno es la oposición entre el despotismo y la libertad, y por el otro lado, la lucha entre ríos y las provincias contra el predominio de Buenos Aires. Puede haber montones de combinaciones, pero en definitiva, las dos líneas centrales de la argumentación política e histórica, y digamos, iban por estos dos ejes. Y ambos conflictos se superponían porque con frecuencia la oposición de las provincias a Buenos Aires era representada como equivalente o subsumida a la lucha de la libertad contra el despotismo, ¿no? Y otra cosa que pude ver a partir de la lectura de estos periódicos es que no pude encontrar un discurso histórico homogéneo del todo coherente. Más bien, es bastante contradictorio. Pero a pesar de eso, hay dos cuestiones sobre las que sí había un consenso, digamos, que digamos, pase lo que pase, se sostiene, digamos, en la misma línea interpretativa a lo largo de todo este tiempo y en los distintos periódicos, es en torno a dos cuestiones. A Caseros, el sentido de Caseros, ¿no? La batalla de Caseros, que es el hecho más importante de lejos de la historia entrerriana, ¿no? ¿Qué significa la derrota a la tiranía de Rosas? La realización del proyecto de libertad de la Revolución de Mayo, el inicio de la organización nacional, y por supuesto Urquiza es el principal prócer o el prócer indiscutido de este proceso.
Y la otro, digamos, el otro nudo en torno al cual sí hay consenso es en torno a cómo definir a Rosas. Y Rosas, desde ya, por supuesto, es un tirano, es la expresión de las ambiciones de los porteños de dominar las provincias, lo definen comunitario. ¿Y por qué? Porque con toda una serie de cadenas de, digamos, de significación, ¿no? Los unitarios representan a Buenos Aires, ¿no? El despotismo, la ambición de poder de Buenos Aires. Rosas representada el despotismo y la ambición de poder de Buenos Aires, Rosas es unitaria. Y eso, por supuesto, se lee en el clivaje político de la década de 1860, desde la mirada de los federales, donde, digamos, las identidades políticas antagónicas son federales y unitarios, ¿no? Y en tanto que Rosas es uno de los principales eh, enemigos a los cuales los entrerrianos orgullosamente han derrotado, digamos, no cabe otra forma digamos, que representarlo como unitario. Pero bueno, pero por otro lado, hay, que me pareció a mí mucho más interesante, es que hay otros hechos o figuras sobre las cuales hay evocaciones que encierran importantísimas contradicciones. Y una de ellas es la forma de referirse a la Revolución de Mayo, ¿no? Donde conviven interpretaciones canónicas, ¿no? Que la definen positivamente como un momento fundacional en la, en la historia de una nación que es, bueno, que encuentra la libertad frente a España en 1810, pero al mismo, conviven incluso en el mismo, no en el mismo periódico, en el mismo número de un periódico, ¿no? No, digamos, absolutamente con otras que la ven como un momento en el cual Buenos Aires se erige como poder despótico. O sea, la Revolución de Mayo vendría a ser como eh, el origen del despotismo de Buenos Aires y no tiene nada de positivo. Y otro punto donde hay unas enormes contradicciones en el discurso, no en el discurso político, sino me refiero en cómo se evoca el pasado reciente, las genealogías, los hechos y las figuras para justificar una determinada postura política en 1860, es cómo se define la figura de Rosas. Y Rosas, perdón, de Rosas no, disculpen, de Urquiza. No, Rosas acabo de decir, de Urquiza. Y Urquiza tiene muchas aristas. Básicamente se lo define como legislador y como guerrero. Pero el problema es como legislador, cuando se lo define como legislador, se pondera toda su faceta de constructor de la unidad nacional, del que eh, permitió que se sancionara la Constitución, como una persona que está por encima de los partidos. Y aquí, en este punto, se lo vincula, ¿no? Como es el continuador de Rivadavia. Pero también Rosas, la tengo con Rosas, disculpe. Urquiza, Urquiza también es un guerrero. Y aquí cuando se quiere evocar la faceta de Urquiza como guerrero, como líder de un federalismo que se planta frente a la hegemonía porteña, la figura con la cual se le identifica es con Ramírez, lo cual son, digamos, completamente contradictorios. Conviven las dos y, bueno, esto es un poco más complejo, pero lo presento así básicamente. Eso tiene que ver con, Urquiza es un personaje complejo, ¿no? Desde su historia y sus artes, su estrategia política, las alianzas que quiere construir son contradictorias, ¿no? Y eso se traduce también en con qué tipo de hechos del pasado, figuras dentro de qué tipo de genealogías, según el momento político en el cual se esté escribiendo sobre Urquiza de Entre Ríos, ¿no? Se los vincula con una cosa o con otra cosa. Por otro lado, hay algo que en relación a Urquiza y sus publicistas es que se hacen grandes esfuerzos para desligarlo de su pasado como ladero de Rosas. Ese es podría decir que es una de las mayores dificultades que tienen los publicistas de Urquiza en la década del 60, porque bueno, desde Buenos Aires continuamente, desde Buenos Aires, sus oponentes políticos, la mayoría están en Buenos Aires, ¿no? Pero digamos, desde el campo del liberalismo, una de las... eh,
de los argumentos que se esgrimen constantemente, además de que es un caudillo, un autócrata, bárbaro, etcétera, etcétera, que fue el Heredero de Rosas. Es como que ese lastre Urquiza no se lo puede quitar de encima. Y hay mucho espacio en los periódicos para tratar de argumentar eh, que Urquiza no apoyaba a Rosas, ¿no? Que, digamos, y que desarrollan una serie de contorsiones argumentativas difíciles de sostener, pero hay muchísimo esfuerzo en torno a eso, ¿no? En todo caso, si lo apoyaba, no lo apoyaba en determinadas coyunturas, pero que él siempre desde la década del 20 había querido independizarse y que siempre había estado al lado de la libertad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, son discursos, digamos, que por un lado tratan de construir eh, un relato histórico y son un panegírico de Urquiza, ¿no? Eh, y bueno, mientras que Ramírez, ¿no? La figura de Ramírez, bueno, se utiliza para afianzar sus bases políticas, ¿no? Sobre todo con sus principales seguidores en Entre Ríos, que es el ejército entrerriano. Y ya cuando ya se hace evidente, ¿no? La ruptura del federalismo dentro de Entre Ríos y nos acercamos al año de 1870, que recuerdo, pero hay que hacer, no recordar que en 1870 Urquiza es asesinado por una división del propio federalismo, ¿no? Por las huestes de Ricardo López Jordán. Y los jordanistas se identifican con Ramírez, ¿no? Hacer un esfuerzo, digamos, de quitarle a Urquiza su identificación con Ramírez, ¿no? Se llaman los hijos, somos los hijos de Ramírez, somos los verdaderos representantes de los entrerrianos. Y eh, que bueno, acá, bueno, hay una disputa, ¿no? En torno a qué significa Ramírez, ¿no? No lo quieren, digamos, no es el verdadero Urquiza, no es el verdadero padre de los entrerrianos, sino Ramírez. Y una vez que Urquiza es asesinado en el 70 y es sofocada la rebelión de López Jordán, las dos cosas, eh, que a grandes rasgos podríamos decir pierde el federalismo, ¿no? Porque Urquiza es asesinado por los jordanistas. Sus seguidores pierden poder efectivamente en la provincia después de 1870 y los jordanistas también son derrotados. ¿Qué sucede luego acá? Digamos, no me voy a expandir demasiado, pero hay una profunda transformación en el campo político entrerriano, en las alianzas, en las identidades, es como otro mundo completamente diferente. Y a mí me parece muy interesante em, que comienza una política por parte de los gobiernos de la provincia de Entre Ríos, en la década de 1870, de quitarle a Urquiza el papel de prócer. ¿No? Está, bueno, absolutamente vinculado con la dinámica política, ¿no? Hay una circular en el 72 del gobernador de Echagüe que ordena quitar de todos los edificios públicos las placas que refieren a Urquiza. La legislatura anula una ley que mandaba erigir una estatua y un retrato de Urquiza. En 1876 se borran de Concepción del Uruguay todas las calles que tengan algo que ver con la trayectoria pública y política de Urquiza. Y con Ramírez pasa algo no tan intenso, pero algo parecido. Digamos, si bien como no pude entender todo, todavía no pude, digamos, me estoy refiriendo a lo que estoy investigando ahora, todavía no pude encontrar los periódicos jordanistas, que no sé si los voy a encontrar. Pero sospecho que en la segunda rebelión Ramírez no es el centro de la escena. Lo sospecho, tal vez me equivoco, ¿no? Porque el resto de los periódicos no aluden a que los contrarios, están invocando a Ramírez. Pero es algo a confirmar. Pero sí lo que puedo decir es que desde el punto de vista de los gobiernos de la provincia también hay un intento con menos énfasis que con Urquiza, porque Urquiza era una figura, bueno, mucho más presente, pero también un intento de borrar a Ramírez, ¿no? Hay una ley de la legislatura donde anula una ley anterior donde se iba a financiar una biografía de Ramírez. Esta ley, la original es de 1870, antes del asesinato de Urquiza, y en el 75 la anulan,
invocando de que en realidad que Ramírez no había hecho nada, no, era un sujeto que no había contribuido positivamente a la historia provincial. Entonces, continúa la década del 70 en el campo de la política, ¿no? Estas disputas en torno al pasado provincial, que yo creo que después la cuestión cambia cuando luego, hacia fines de siglo, por supuesto, hay una reivindicación nuevamente de Urquiza, empieza una reivindicación de Ramírez, pero me parece a mí que es ya más desligadas esas reivindicaciones de lo que podría ser la coyuntura política. ¿No? Hay una, digamos, va por otro lado, digamos, ya, digamos, la política o las disputas políticas no están, no, o el discurso los discursos políticos, los discursos que definen las identidades partidarias, etcétera, se desligan de estos usos del pasado, ¿no? Que están en esta etapa tan, bueno, como le dije yo, que yo los veo tan estrechamente relacionados. Y por último, otra cosa que a mí me pareció interesante, ¿no? Es que me pregunto en qué medida todos estos relatos que circulan sobre el pasado reciente en Entre Ríos y que se impregnan en estos discursos sobre la política del presente, en qué medida son interpretaciones originales. No hay una invención. Y en realidad no hay mucha invención, ¿no? Digamos, son estos discursos políticos se nutrían de argumentos que ya circulaban hacía rato, no solo en Entre Ríos, sino en general, digamos, en la Cuenca del Plata en general, que provenían de distintos posicionamientos políticos. Podemos ver que, digamos, que echan mano de discursos del Partido Unitario de la década del 20 o del federalismo del interior, lo que quiere decir que hay una suerte de menú de hechos, de figuras, de genealogías, a las cuales se echaba mano en función de los argumentos políticos a sostener. Eso por un lado. Y por otro lado, puede ser también un indicio de que esto es una etapa donde hay una heterogeneidad, ¿no? De relatos sobre el pasado nacional en circulación y que todavía no hay ninguno totalmente hegemónico, ¿no? Que estamos en un momento de construcción todavía eh, bueno, nada, de los relatos sobre el pasado, ¿no? De una historia nacional. Estamos en un momento todavía de construcción de una historia nacional. Digamos, son las dos cosas, creo yo. Esta utilización del pasado en función de las coyunturas de la política del presente en conjunción con la inexistencia de relatos canónicos todavía asentados, y hay tensiones, ¿no? Es un momento de construcción. Bueno, no sé, mucho más, digamos, puedo seguir hablando, dando detalles. Una de las cuestiones que es difícil hablar de este tema así o de manera sintética, porque tiene muchos como meandros, en el sentido de hay montones de pequeñas historias dentro de este relato. Digo, bueno, que en tal artículo se habla bien de Dorrego, en el artículo de dos números más tarde se habla mal. Vamos, estas idas y vueltas, hay montones de ejemplos de contradicciones es muy diverso esta invocación del pasado. Pero siempre en función de estos dos ejes que señalé al principio, ¿no? Impugnar a Buenos Aires, impugnar al Partido Liberal, poner, digamos, digamos, devolverle a Entre Ríos el lugar central en la política nacional que, bueno, que perdió después de Pavón, digamos eso, sin duda. Bueno, Yo no voy a hablar más por ahora, si no, quieres. está muy bien, está muy bien. Bueno, muchas gracias, Mariana. Realmente me pareció muy interesante porque fuiste cronológicamente, empezaste más atrás en el artículo que publicaste y fuiste mucho más adelante temporalmente, lo cual hace más interesante tu intervención porque, digamos, complejiza más lo que ya escribiste en tu trabajo. Yo tengo varias preguntas para hacerte o comentarios, y después abriría el juego porque veo que nadie todavía levanta la mano. ¿Sí? A ver.
Eh, en primer lugar, a mí lo que me pareció muy interesante es cuando vos pones el punto en algo que parece muy obvio, pero no lo es, cuando decís que el uso de la historia sirve para reafirmar, ¿no?, la identidad federal en esos 60 eh, tan complejos desde lo negativo, ¿no? Porque, como vos decías, estamos en una Urquiza que ya viene con una imagen más decepcionante para su propia población, sobre todo, ¿no? No es el Urquiza de los 40 o de los 50. En ese punto, a mí lo que me parece un aspecto importante es cuando vos lo vinculás con la política. Ahora bien, yo lo que me preguntaba ahí, y no lo vi mucho en tu trabajo, sí lo decís de manera general y también en tu exposición, ¿qué cosa puntual marcan en relación con la política cuando hacen estos usos de la historia? Cuando digo su vínculo con la política, me digo, cuando cuestionan a los liberales y especialmente al gobierno de Mitre, eh, están asociando no solamente la historia en la historia misma, sino que están impugnando a esa Buenos Aires porque es la Buenos Aires que en ese momento la está, entre comillas, oprimiendo a Entre Ríos, ¿no? Para darte un caso puntual, yo, por ejemplo, viendo El Argentino de José Hernández, veía que cuando se hacía un uso de la historia sobre, por ejemplo, Caseros, donde aparece Mitre como uno de los grandes protagonistas, cosa que no lo es porque aparece un mes después de febrero en Buenos Aires, o aparece Buenos Aires solo como protagonista de Caseros. Ahí lo que aparece desde el punto de vista de la política es el cuestionamiento a la insatisfacción que tienen los entrerrianos sobre el, el presupuesto nacional, ¿no? Es decir, por la Constitución a Entre Ríos le corresponde determinada cantidad de dinero y eso no llega. Y a mí lo que me llama la atención es que en los periódicos, no solamente en el argentino, sino otros, aparece el ministro hablando sinceramente, diciendo no cumplimos con nuestras promesas, no creamos nuevas oficinas en la campaña, no creamos nuevos empleos. Es decir, directamente hay una autocrítica grande para finalmente decir, bueno, no lo podemos hacer porque el gobierno nacional no nos envía el dinero. Y dice, y esto, y en lo que aparece ahí en los mismos diputados que un poco cuestionan es que en realidad no es culpa del ministro, sino es culpa del gobierno nacional, ¿no? Y esto no está desligado del uso de la historia, como decís vos, porque paralelamente a que hacen estos cuestionamientos, en el mismo ejemplar, uno lo que lee es esto que mencionaba de Caseros, ¿sí? Que siempre es Buenos Aires, es el que aparece como el protagonista, pero finalmente es el que oprime a los pueblos. Entonces yo lo que pensaba en relación con tu trabajo es que yo no veía en tantos casos que vos pusiste algún caso puntual, porque por ejemplo esto yo lo vi en el 63, pero seguramente vos que viste otros años y con otros periódicos, a lo mejor lo vinculás con otra política vinculada al gobierno nacional, o quizás es siempre lo mismo, ¿no? Eh, Otra cosa que te quería preguntar es en relación con los periódicos que, que trabajás, que son varios. Yo algunos los conozco, como por ejemplo el Pueblo Entrerriano, pero hay otros que vos mencionás que yo los tengo para, para fichar, e inclusive he leído algunos, como El Porvenir y otros que vos mencionás, pero no lo he trabajado, ¿no? Entonces mi pregunta puntual, no solamente para mí, sino para los que están escuchando, es si vos podés, como es tu fuente central, explicarnos qué perfil tiene cada uno, ¿no? Digo, el argentino es José Hernández y el pueblo entrerriano están vinculados. José Hernández ya publica en el pueblo entrerriano antes de crear el argentino, el redactor del pueblo entrerriano después va a figurar en el argentino. Sin embargo, son dos diarios que tienen la misma sintonía política, más o menos, aunque pueda haber alguna contradicción, sin embargo, son muy distintos. El diario de José Hernández parece un diario, entre comillas, de los llamados serios, ¿sí? Y en cambio el pueblo entrerriano tiene como un lenguaje más plebeyo, ¿no? En lo que vos decías, más militante, ¿no? Entonces me preguntaba qué perfil tienen estos otros diarios que vos, perdón, no diarios, sino periódicos que vos mencionás, ¿sí?
yo supongo que no deben ser todos iguales, ¿no? Entonces, eso también debe estar vinculado con qué se dice en relación con ese uso del pasado, ¿no? Em, Después, en relación también con eso, pensaba, bueno, es algo que yo ya mencioné, no voy a retomar esto, que tiene que ver con algo que vos ya mencionaste en tu exposición, que es lo que se dice en Buenos Aires. Porque, a ver, el discurso que hay en Entre Ríos es porque, como vos decías, es una reacción. Digamos, no escriben en el vacío, sino escriben a partir de lo que se escribe en la prensa de Buenos Aires. Y en la prensa de Buenos Aires realmente, si vos hablabas de meandros, en la prensa de Buenos Aires también los hay, porque dicen cosas que son muy difíciles de probar, como esto que yo te decía, de ponerlo en primer lugar a Mitre, cuando en realidad Mitre, digamos, tiene algo mucho que ver en el proceso de Casero, pero no es central, ¿no? Al mismo tiempo me acordaba en todos los periódicos del año 52, inclusive los debates, hacen apología de Urquiza. El mismo Mrite escribe haciendo apología de Casero sobre Urquiza en el 52 y en los 60 aparece una historia totalmente distinta, ¿no? Como diría un exmandatario nacional en forma desafortunada, pasaron cosas, ¿no? En esos 15 años. Eh, lo otro que te quería preguntar es, volviendo al tema de la decepción de Urquiza de los años 60, que vos marcabas ahí claramente el tema de que no hay un liderazgo opositor. Pero a mí una cosa que sí me gustaría dialogar con vos es que si bien no hay un diálogo, un líder opositor y que va a aparecer en la década siguiente, a los 60, sí es cierto que hay conflictos muy, muy vivos en contra de Urquiza. Es decir, si la oposición, me hace acordar a ciertas cuestiones, ¿no?, del presente, aparecen en ciertos nichos que no tienen que ver con las organizaciones políticas. Yo acabo de publicar un trabajo sobre un caso especial en La Paz, ¿no? Donde un ex jefe político abusa de los vecinos, inclusive enfrenta al nuevo jefe político, ¿sí? Ese es un conflicto que dura más de un año y donde los vecinos huyen de La Paz, los vecinos más notables, se van a Paraná y se van a otros lugares más cercanos. Eso dura más o menos un año. Al principio no pueden publicar su queja en los periódicos de Buenos Aires, lo hacen en Buenos Aires y como lo hacen en Buenos Aires, los diarios de Entre Ríos, aquellos que no están absolutamente ligados con Urquiza, sí ligados, pero no de pies y manos como el argentino de José Hernández, empiezan a publicar estas quejas donde directamente dicen que Urquiza, digamos, no hace nada en relación con este conflicto, ¿sí? Entonces, yo lo que noto es que hay una oposición a Urquiza, más allá que no sea organizada, ¿no? Sino en los conflictos, ¿sí? Bueno, vos lo mostraste cuando hablas del periódico federal, perdón, del periódico mitrista en Entre Ríos, es decir, hay distintos nichos ahí donde se ve todo eso, ¿no? Por eso, cuando se habla de unanimismo, autocracia y todo lo demás, me parece como que es un poco exagerado, porque realmente pasan muchas cosas, digamos. Es una lucha entre notables, digamos, en algún sentido, después apoyado por sectores populares, ¿sí? Eh, y después, ya para finalizar y no hegemonizar tanto la palabra como lo estoy haciendo, eh, cuando vos te preguntabas al final de tu exposición sobre el tema de que no hay un modelo nuevo en estos usos del pasado en cuanto a su esquema argumental, yo lo que pensaba es que me parece que es lo más lógico. Porque en realidad cuando alguien quiere transmitir algo desde el punto de vista político, y no solamente en el siglo XIX, utiliza ingredientes que ya están probados para poder transmitirlos, porque en realidad lo que se quiere hacer es difundir una idea y sobre todo imponerlas. Entonces, me parece que sería lo más lógico. Y después me resultó muy interesante cuando hablaba de Ramírez,
eh, porque es una figura central en la primera mitad del 19, inclusive mucho más que Urquiza, en pleno liderazgo de Urquiza en los 40. Si uno ve el nombre de las plazas en las distintas ciudades en Entre Ríos y demás, todo se llama Ramírez. Eh, n- digamos, hay algunas que se llaman Urquiza, pero las más importantes son Ramírez. Entonces, ese cambio en los 60 a mí me llama mucho la atención, sobre todo porque el clan Urquiza apoyaba a Ramírez en pleno liderazgo de Ramírez, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante eso que contabas, y creo que ahí hay pistas como para seguir pensando, ¿sí? Pero bueno, hasta aquí mis comentarios. No sé si querés responder o vemos si alguien quiere hacer algún tipo de preguntas. Me parece que por ahí es mejor que vos Bueno, respondas. Ah, o está Eugenia o Fabiana, no sé quién quiere sí, hacer. perdón, No, no quiero se pedir, peleen, que no haya no, anarquía. no, tenemos tiempo, así que el orden como ustedes quieran. Yo Bueno, quería bueno, pedir perdón porque no puedo prender la cámara y bueno, pero ustedes me dicen. no, no hay problema. Podés hablar que te escuchamos perfectamente. Buenísimo. Bueno, no, un poco porque en sintonía con lo que estaban diciendo recién, o sea, yo no he podido leer el artículo, así que capaz que lo que voy a preguntar está dentro del escrito. Yo quería saber, porque desconozco, en relación a el volumen, digamos, de periódicos que se dan en Entre Ríos en esa etapa, es decir, si son pocos, son muchos, porque, bueno, ustedes ya saben que acá en San Juan tenemos una particularidad que es que había un solo periódico, pero me imagino que allí había una variedad de periódicos que dialogaban entre sí y bueno, es como que eso me parecía como importante para tener en cuenta este juego del uso del pasado que relata Mariana. Y me preguntaba lo mismo que decía Fabián recién respecto a Ramírez. Me llamó la atención ese corrimiento, o sea, ¿por qué eligen la figura de Ramírez para centrar ahí y desplazarla de Urquiza? O sea, ¿cuáles son los argumentos de ese desplazamiento? Y la otra cosa es que, bueno, acá en San Juan, más o menos en esa época, es el gobierno de Sarmiento. Y el único periódico que hay, que es un periódico oficial, también usa mucho el pasado reciente, pero en el sentido de mostrar cómo el gobierno de Sarmiento, que es progresista, que construye civilización y todo lo anterior es caos, anarquía, desorden, atraso. Y mi pregunta iba a si en los periódicos habías visto alguna cuestión en relación a los funcionarios públicos, porque en San Juan, por ejemplo, está esa crítica a funcionarios que perviven de la etapa anterior, o sea, que siguen estando en funciones y que el periódico lo critica. Me refiero a jueces, jueces de paz, comisario de policía, funcionarios administrativos en general que el periódico a veces en San Juan, ¿no es cierto? Es como que dice, bueno, este funcionario de aduana, por ejemplo, no está haciendo bien su trabajo porque está acostumbrado a una administración retrógrada, autoritaria y corrupta. Entonces, bueno, eso era mi pregunta. Bueno, muy bien. Gracias, Fabiana. Eugenia, no sé si quieres preguntar vos. Como Mariana prefiera, no sé si prefiere ir Sí, contestando y después hacemos una segunda ronda, si Sí, voy no, contestando, bueno, vamos, ya no dale, más. Dijo Fabián. dale. Bueno, gracias. Bien. Fabián, voy a tomar la pregunta sobre la prensa y los periódicos y de paso también contesto un poco lo que preguntaba Fabiana sobre el volumen de los periódicos, etcétera. Eh, sí, en Entre Ríos hay una prensa bastante vigorosa que tiene, va variando, pero durante la década va variando la cantidad de periódicos que se publican en simultáneo, pero ahora no recuerdo de memoria, pero entre el 62 y el 70 creo que se publicaron arriba de 30 periódicos. Lo que pasa es que no todos tienen una tirada.
a lo largo de un lapso considerable de tiempo. De no todos se han resguardado los ejemplares. Hay muchos que no se guarda ningún ejemplar o muy pocos ejemplares, de manera tal que es difícil seguir la línea argumentativa de ese periódico. Estos que analizo en el artículo son cuatro que tienen como característica, primero, que son abiertamente federales. Digamos, de hecho, digamos, de una manera u otra, Urquiza lo financia, ya sea comprando ejemplares o dándole subsidios a los redactores, etcétera. Por otro lado, se publicaron durante bastante tiempo, digamos, el Pueblo Entrerriano como 5 años seguidos, el Porvenir y la Regeneración, estoy citando de memoria, 2 o 3 años por lo menos, pero hay muchos, digamos, están las colecciones completas. Hay otros periódicos que yo dejé de lado para el trabajo, por una cuestión porque hay que poner un límite. Está la colección completa del periódico El Uruguay, que era tenido como periódico oficial, no, digamos, ¿en qué sentido? Que Urquiza intervenía ya directamente sobre qué se publica y no se publica ahí, ¿no? Que es una diferencia entre, es más, pagarle a los redactores o ayudar económicamente a un periódico, por supuesto que de esa forma se influye en qué se va a publicar, ¿no? Pero es una influencia más indirecta. El Uruguay, en distintos, digamos, ahora, en la década del 60 era, si mal no recuerdo, Enrique Victorica, bueno, no, o Julio Victorica. Bueno, uno de los Victorica era, estoy citando de memoria, ¿no? Uno uno de los hermanos Victorica, el editor principal del periódico, y se puede ver digamos, en la correspondencia de Urquiza, como Urquiza indica qué publicar o le consultan sobre qué conviene hacer, qué no conviene hacer, etcétera. Eso no sucede con los otros periódicos. En todo caso, a veces se les manda a través de los jefes políticos algún tipo de indicación sobre qué es lo que conviene hacer o lo que no conviene hacer, o se le corta el subsidio, pero es una intervención más indirecta. Bueno, el Uruguay no lo tomé para el trabajo, aunque hay varios artículos que se publicaron en Uruguay, que se publicaron también en estos periódicos que analicé, por lo tanto hay una cierta proximidad argumentativa. Eh, y también bueno, hay un periódico liberal, en realidad hay más de uno. De uno solo que fue el más importante, el que se guarda la colección, que es La Democracia, que se publicó en Concepción del Uruguay durante casi 4 años, que ese sí es de oposición, Urquiza, sin inconveniente. Pero ahora vuelvo sobre la cuestión de si hay oposición política o no, qué significa el unanimismo, etcétera. En relación a la cuestión de los estilos de los periódicos, es verdad que no son todos iguales. Y, por ejemplo, el caso del Pueblo Entrerriano depende en qué momento. En la primera etapa del Pueblo Entrerriano escribe Eddie Andrade y también escribe Francisco Fernández. Y tiene un tipo de prosa parecida a la del argentino, porque son dos intelectuales importantes de la provincia, ¿no? Y que tienen, bueno, de hecho tuvieron Francisco Fernández, también era dramaturgo, y bueno, después siguió el mismo destino político que José Hernández. Bueno, no, Andrade también, un poeta, era una persona, tenía como intelectuales importantes. De hecho, Andrade luego trascendió la provincia y pasó a ser una figura relativamente importante en Buenos Aires. Y eso se nota en la calidad discursiva, ¿no? En el vocabulario, en cómo se despliegan los argumentos, etcétera. Luego, digamos, Andrade se pelea con el dueño de la imprenta del Pueblo Entrerriano y se va, bueno, al Porvenir. Y entonces ahí la segunda parte del Pueblo Entrerriano tiene, digamos, en la prosa, digamos, lo toman otros redactores, creo que está Emilio Funes, pero a veces no se sabe quiénes son los que escriben, porque la mayoría de las notas son anónimas, y tiene una prosa muchísimo más sencilla.
Entonces está muy vinculado con cuáles son los redactores estrella de cada momento y de cada periódico. Sí, efectivamente hay distintos estilos. Y hay otros periódicos que tampoco los tomé para acá, el Republicano, que salía en Concordia, que, digamos, que tiene editoriales mucho más burdos, burdos en el sentido de sencillos, sí, burdos, ¿no? Con, con argumentos menos sofisticados, ¿no? Digamos que está bien, hay que estar en contra de Mitre, hay que estar a favor de Urquiza, a favor de Entre Ríos, en contra de la guerra del Paraguay, ¿no? Porque, digamos, citando como con grandes conflictos que se dieron durante la década del 60, pero cuyos argumentos son muchísimo menos complejos. Sigo, entonces. ¿Hay unanimismo o no hay unanimismo en Entre Ríos? ¿Hay una autocracia o no hay una autocracia? Yo sé, ya tuve esta discusión. Fabián Llame una vez me dijo que no le gusta que use el término autocracia. Bueno, eh, no es desde ya no es un unanimismo al estilo de Rosas, ¿no? Hay espacio para la disidencia, para la disidencia desde el momento en el que, por ejemplo, hay un periódico que se dice abiertamente partidario a Mitre, ¿no? Y de hecho, hay otro periódico que no lo tomo acá, pero hay un periódico y un personaje que es Evaristo Carriego, que empieza a principios de la década del 60, publica El Litoral. Al principio es urquicista y después por las diferentes coyunturas de la política, no consigue el apoyo de Urquiza para ser candidato a diputado, o por la propia personalidad de Carriego, o porque Carriego no le gusta tanto que Urquiza empiece a negociar con eh, personajes que no son del todo favorables al federalismo, bueno, lo que sea, a partir de 64, 1864, me estoy refiriendo, Carriego empieza a hablar abiertamente mal de Urquiza, de hecho se postula eh, a diputado provincial y gana una banca. En el 65 Urquiza se encarga de que lo echen de la provincia, digamos, Urquiza se encarga. Esto quiero decir, son las acusaciones, hay que recibe una serie de amenazas y bueno, se tiene que ir digamos, no, yo no puedo probar que Urquiza haya mandado, pero eso fue. Seguramente no estuvo muy en desacuerdo, eso puedo decir. Se tiene que exiliar, ¿no? Con esto, digamos, son todos ejemplos que doy acerca, y sumado a lo que vos señalás, acerca de que, de hecho, digamos, el apoyo a Urquiza no es inquebrantable. Bueno, podemos decir, en 1865 se le desbandó el ejército, ¿no? Si es un gesto político más que importante, ¿no? Lo que no hay es eh, no se puede es muy difícil participar de la política, de obtener puestos, ser elegido diputado, ¿no? Carrió es una excepción. Ser elegido diputado provincial, ser elegido jefe político, ser elegido ministro, tener algún tipo de puesto remunerado en la política local si no se cuenta con la anuencia de Urquiza. ¿Y en qué sentido hay bueno, como vos decís, tal vez no podemos llamar unanimismo, no hay una oposición articulada, eso sin duda. ¿No? Esa oposición articulada va a surgir y dentro del propio campo federal, recién a partir de 69, 1869, ¿no? Y si en autocracia, es que Urquiza tiene un estilo, yo digo, tiene un estilo autocrático, ¿no? Si uno mira su correspondencia, da órdenes para aquí, habla con el juez tal, habla con el diputado tal, le dice, diga esto, diga lo otro, ¿no? Todos van digamos, al Palacio San José, ¿no? Ahí se gobierna desde ahí, aunque él no sea gobernador. El día del Santo de San Justo es un día de fiesta de la provincia, donde van todos en caravana a San José a brindar y hay fiestas y brindis en cada una de las localidades, ¿no? Para festejar a Urquiza, que es, bueno, es una personalidad fuerte. Yo, bueno, tal vez autocracia, no sé qué término utilizar, pero estamos muy fuera, estamos lejos de un ideal republicano en ese sentido, qué sé yo. Había también, acá está, y bueno, y acá Fabián había preguntado si había críticas a los funcionarios públicos en el sentido en esta década, en el sentido de que
herederos de viejas tradiciones y formas de ejercer el poder. Bueno, no sé, yo me imagino yo, digamos, despóticas, tiránicas o no adecuadas al ideario liberal. eh, No sistemáticamente, sí, hay rencillas. Uno mira los periódicos de cada localidad, a veces hay rencillas entre los propios notables, los notables de las localidades. Entonces, digamos, en Entre Ríos, perdón, en Gualeguaychú, en un momento o sea, hay como dos pequeños grupos que uno en contra y a favor del jefe político. Bueno, y le dicen, digamos, el que está en contra del jefe político le dicen, digamos, bueno, que es tirano. Bueno, la acusación de tirano es como la clásica para legitimar al oponente político, ¿no? Pero no en términos de que había una vieja administración, no, que son herederos de una vieja administración a la cual hay que transformar, no, porque no hubo una ruptura en ese sentido, no, no hay un cambio entre la primera mitad del 19 y la segunda, porque siguen siendo, el poder sigue estando en manos de Urquiza. Entonces, me refiero, no quiero decir con esto que hay una ruptura en el sentido de que son los mismos, que son los mismos funcionarios, sino que en el discurso, ¿no? Que damos público sobre, digamos, la historia entrerriana, no hay un corte, ¿no? Al interior de Entre Ríos. No es que antes, digamos, antes del 52 gobernaban los representantes de la barbarie y después no, digamos, hay una continuidad. Em, y en torno, bueno, Ramírez, Urquiza, damos la genial, damos Ramírez, Urquiza y luego nuevamente Ramírez. Sí, Ramírez fue un personaje que rápidamente fue como invocado como el representante de los entrerrianos, ¿no? La principal figura, un prócer local, ¿no? Y si mal creo que, por ejemplo, la pirámide que estaba en Concepción del Uruguay, en la Plaza Ramírez, se había construido en la década del 20. Pero después de 50, Urquiza, sus publicistas lo eligen a él como el padre principal de los entrerrianos. No se puede sacar de encima a Ramírez, digamos, no lo puede negar, pero queda en un segundo plano. Y bueno, y cuando se trata digamos, cuando se quiebra el federalismo en Entre Ríos y surge una oposición dentro del campo federal articulada en contra de Urquiza, lo que se hace es rescatar a Ramírez, ¿no? Y quitarle el lugar protagónico a Urquiza. Y tal cual como decías vos, Fabián, que me pareció eh, bien interesante lo que decís, que es así, ahora que vos dijiste me di cuenta. Claro, no se puede innovar cuando se trata de argumentar en la política. Hay que usar, ¿no? Lo que ya se conoce. Y Ramírez es un sujeto que efectivamente goza de popularidad, especialmente dentro de, digamos, entre la milicia, el ejército entrerriano, ¿no? Que lo compone gran parte de la población, ¿no? Pues es una provincia que ha estado nos situamos en la década del 60, los 20 años, 25 años anteriores, militarizada. Entonces, la experiencia en el ejército y esa eh, invocación a Ramírez como el primer entrerriano, el jefe militar que se impuso a Buenos Aires es muy fuerte como un elemento cohesionador. Bueno, creo que más o menos fui respondiendo. No sé si Eugenia quiere decir algo, Fabián, no sé, todos. Sí, yo puedo hablar. ¿Sí? Bueno, Sí, adelante. bueno, perdón que me da el rayo del sol en la cara. Sí, ya vemos. Bueno, nada, me encantó el trabajo porque algo de lo que vos decías era esta cuestión de que hay muchos relatos que además de diversos, muchos son contradictorios y sin embargo en el trabajo está, bueno, vos te haces cargo de esa complejidad, pero está muy bien escrito porque no es complicado para el lector seguir esos distintos relatos, así que eso creo que es algo eh, muy valorable que muchas veces los artículos no tienen, o que se enredan en la propia complejidad o que esquematizan mucho para poder ser claros. Entonces me parece que en tu caso te haces cargo de la complejidad, pero está muy bien escrito y muy claro. Y con respecto a eso, es más, en realidad un comentario, pero bueno, quizás a lo mejor por ahí que pueda seguir indagando. Yo no sé si el proyecto
el PIC, no, era un PICT o un PIP, no sé si se terminó o en qué estado está, pero sería interesante seguir indagando esto que vos dijiste, que ya lo decís en el artículo, pero lo volviste a decir recién con más ímpetu, y es que circulan muchos relatos diversos y que muestran además cómo se va sedimentando. Porque lo interesante es que han pasado 60 años de la Revolución de Mayo y entonces hay diversos relatos que van sedimentando y construyendo la memoria histórica, pero sobre todo porque todavía no está construido el relato hegemónico, porque Mitre todavía está reescribiendo la historia de Belgrano, y entonces por ahí puedes, digamos, como vos decís, por ahí puede ser que haya esa diversidad porque el relato hegemónico no está. Y eso es lo interesante, porque yo encontraba algunos relatos o algunas interpretaciones que aparecen, digo, en el siglo XX, refutando la versión oficial o mitrista de la historia. Por ejemplo, esto de que Rosas es unitario, y me acordaba del trabajo de Barba, de Enrique Barba, de unitarismo, federalismo y rosismo, que un poco, me acuerdo cuando era estudiante y leí eso, dije, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo Rosas va a ser unitario si se supone que es el, digamos, y cuando era estudiante no lograba entenderlo. Y ahora cuando lo leía, digo, claro, todavía no están ordenados los relatos porque no hay un relato hegemónico. Entonces eso me parece, eso que acabas de decir me parece que está buenísimo eh, para seguir trabajándolo como hipótesis de trabajo, me parece que está genial. Y mi pregunta iba específicamente a dos cuestiones que no tienen nada que ver con la política entrerriana de la época, sino con más mis intereses. Una, con respecto al tema de San Martín, porque vos lo nombrás muy al pasar, que obviamente San Martín siempre es una figura positiva, eso está claro, todavía no está construido el mito, digamos, no el mito, todavía no es el padre de la patria, pero está en camino de serlo. Pero digo, qué interesante que vos me decís, decís en el trabajo que está como en un segundo plano. Y digo que en realidad les hubiera venido bien para esa línea que es el enfrentamiento entre Buenos Aires y las provincias, porque precisamente San Martín, al desobedecer al gobierno central de usar al ejército de los Andes para ir a pelear al litoral, después eso se convierte como en una piedra de choque después de las interpretaciones, después de Mitre, de si San Martín desobedeció o no. Entonces, digo, ¿por qué en los relatos no lo recuperan más a San Martín si les venía bien, en realidad para el lado de las provincias les venía bien? Y lo otro, con respecto al tema, si vos bien decís que después vas a trabajarlo, que es un tema pendiente de trabajo, con respecto a la diferencia entre el 25 de mayo y el 9 de julio, porque por lo menos hasta 1852, 53, acá en Mendoza y en general, siempre es más fuerte el 25 de mayo que el 9 de julio. O sea, es como el centro del calendario patriótico. No es que el 9 de julio no se festeje, pero en general, si hay que jurar una constitución, si hay que hacer algo importante, es el 25 de mayo. Si vos notas en eso que hay una modificación y el 9 de julio, justamente como además el hecho se produce en el interior de las provincias, porque es Tucumán, tiene más peso desde el punto de vista de los festejos ahí en Paraná. Eso nomás. Bueno, primero, muchísimas gracias por tus comentarios elogiosos sobre la escritura. Gracias. Segundo, también gracias que me hiciste acordar, porque lo iba a decir y me olvidé, que este trabajo sobre el, digamos, que en parte estuve hablando, digamos, dije más de lo que dice el trabajo, ¿no? Me expandí, digamos, fui un poco más allá cronológicamente, pero bueno, hay una lectura, digamos, que está recomendada para la reunión de hoy y que forma parte de un dossier que yo publiqué, organicé con María Gabriela Micheletti sobre los usos del pasado y los discursos de la política en el litoral en la segunda mitad del siglo XIX, y que forma parte, ¿no? Esos trabajos forman parte de un PICT que analiza esa cuestión y que tiene como fin no solamente ver cómo se usan o cómo se evoca el pasado en relación a los discursos de la política en cada una de las provincias del litoral, sino tratar de establecer algún tipo de comparación. Y el PICT quedó por la mitad, bueno, dejaron de mandar
fondos, pero bueno, el espíritu continúa. Y ese, digamos, hicimos creo que está muy bien el dossier. Digamos, digamos, no todos los artículos analizan prensa, pero sí la pregunta es esa, ¿qué vínculo hay entre el discurso de la política, formación del Estado Nacional e invocaciones del pasado en el litoral? Pero más allá de eso, vuelvo vamos, a Entre Ríos y al trabajo que nos trae aquí. Em, bueno, tu pregunta sobre San Martín. Eh, yo creo que no. Puede ser, tengo distintas hipótesis o pueden ser todas pueden, no son necesariamente contradictorias. Una es que es probable que todavía no haya muchos relatos sobre la gesta sanmartiniana, o todavía o no haya, o no los conozcan, o no tengan el peso suficiente como para utilizarlos digamos, en el debate político. Y por el otro lado, San Martín no era del litoral, aunque era de Corrientes. ¿No? Y los correntinos, ahora, digamos, mando a leer el dossier, los correntinos se encargan de señalarlo que era de Yapeyú y que de esta forma Corrientes había contribuido notablemente a la construcción de la nación, porque, bueno, uno de sus principales próceres había nacido ahí. Creo que digamos, que están muy enfocados en la lucha contra Buenos Aires y cómo el litoral se defendió de las invasiones de los porteños, cuando sí, lo denominan, y como que no hay espacio, digamos, ahí están mucho más tomados por los próceres más locales, ¿no? Y Artigas también tiene lugar, ¿eh? Artigas, López, bueno, por supuesto Ramírez primero, pero hay otros líderes que se oponen a Buenos Aires que también son invocados, digamos, digamos, que tienen cierto protagonismo en el relato. Y yendo, digamos, yo misma no lo preguntaste, pero yo mismo lo digo, los jordanistas van a tomar a Ramírez y también van a dar bastante importancia a Artigas, ¿no? Van a resaltarlo mucho en su propaganda política, no solo por su historial de oposición a Buenos Aires, sino porque, bueno, los jordanistas en 1870 se llaman a sí mismos, los llaman blancos y se llaman blancos y están en alianza con los blancos de Uruguay. Ya me fui por otro lado, pero bueno, para que todos, digamos, estamos todo el tiempo hablando acá de Entre Ríos y digamos, de la lógica política entrerriana, pero también se inscribe en un conflicto regional que, bueno, que da para conversar largo rato. Em, ¿Qué más? Ya está todo el partido, ya no me acuerdo qué más habías comentado. Perdón si Era me lo lo... del 9 de julio. Lo del 9 de julio. No, bueno, eso es como en todos lados. El 25 de mayo es la fiesta. La única fiesta que compite con el 25 de mayo es 3 de febrero, Caseros, en la década del 60, ¿no? Me estoy refiriendo. Que no quiero decir que incluso es más importante, pero tal vez sí. Pero, digamos, los dos son momentos, digamos, fiestas cívicas de principal importancia. Y el 9 de julio queda en tercer lugar. A pesar de que, bueno, circulan también estos discursos de impugnación al 25 de mayo, ¿no? Y señalar como digamos, el 9 de julio, el Congreso de Tucumán, el momento de la declaración de la independencia como el momento de protagonismo de las provincias, pero se ve que el 25 de mayo se festeja en Entre Ríos también desde la década del 20, ¿no? Y que hay relatos canónicos que son muy fuertes, siguen siendo hasta hoy en día el relato nacional y que es muy, digamos, que, bueno, ya tiene fuerza en esa etapa. A mí, sinceramente, me llamó la atención encontrar notas que hablen en contra de la revolución, porque vamos, están en contradicción con las fiestas que se hacen en Entre Ríos, las poesías que se publican en los periódicos, ¿no? Digamos, loas al 25 de mayo, el Sol de Mayo, la Libertad, bueno, digamos, los lugares comunes que creo que todos conocemos. No, 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 el 9 de julio no le gana igual, ¿eh? No, el 25 de mayo es la fiesta patria, sin duda. Así que bueno. Bueno, yo quería hacerte un comentario más. No sé si Lautaro por ahí quiere hablar, que es el
el entrerriano de la reunión. Por ahí él puede dar más testimonios que nosotros, que somos todos foráneos en de Entre Ríos. Dos cosas. Una, eh, pensaba en relación con lo que te preguntaba Eugenia, el 9 de julio, el 25 de mayo, que vos decías que en esa jerarquía de este uso del pasado, Caseros tiene una preponderancia muy importante, ¿no? Pero lo pensaba en relación también con un periodo anterior, ¿no? En los 40, por ejemplo, y no todos los 40, porque Urquiza en el 41, 42 está haciendo su trayectoria, digo, fines de los 40, aparecen un montón de usos del pasado eh, que se van modificando, porque bueno, como decía antes, me vuelvo a repetir, pasaron cosas. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que te festejara el cumpleaños de Urquiza. Y se festejaba en todos los lugares. O sea, los lugares donde Urquiza no estaba, se reunían a festejar el cumpleaños de Urquiza. En el cumpleaños de Urquiza se aprovechaba para hacer algún monumento, alguna pirámide, etcétera, etcétera. Después está el tema del uso del pasado de las batallas. Todas estas batallas que ganó entre el 45 y el 46 y el 47 es una constante, ¿no? Y están más o menos en el mismo nivel de uso del pasado, si hay niveles, que el 25, que las fiestas cívicas, ¿no? Y yo creo que eso después se va modificando. Por ejemplo, yo por curiosidad buscaba si le festejaban el cumpleaños en los 60, yo no lo encontré. ¿Vos lo encontraste? Ah, bueno. Yo por lo menos no con la misma. El día de San Justo, ¿Cómo? es el día de San Justo y van todos en procesión también a San Ah, sí, el José. día del cumpleaños de Sí, Urquiza, de claro. agosto. Ah, Sí, 9 de agosto. mirá vos. Yo pensé que eso había cambiado. No, no. Ah, Bueno, está después Perdón. de bien. autocracia, él no quiere que hable de autocracia. No, No, una está cosa bien. digo Pasa que sí, autocracia, bueno, perdón, no, no, sí. Nada, te estoy haciendo un chascarrillo, no te me... No, no, pero eso lo vamos a continuar, no hay ningún problema. Además, yo no tiro verdades, yo simplemente tiro dudas, ¿no? Si en la época del absolutismo se hablaba de autocracia y los especialistas han dejado de utilizar la palabra, ¿por qué la vamos a utilizar en Urquiza, ¿no? Lo mismo pasa en Rosas cuando se habla de unanimismo y hay trabajos que ya han mostrado que han matizado totalmente el tema electoral, ¿no? De Santilli, Alimberti. Pero sin embargo hay un uso del pasado en la historiografía que parece que es una edad media en Rosas. Entonces todo lo malo aparece en el periodo de Rosas y se va para adelante. Pero bueno, esa es otra discusión. Lo otro que quería mencionar, Mariana, antes que me olvide, es que vos dijiste algo que me pareció sumamente interesante, una de tantas cosas interesantes que dijiste, que es cuando hablaste de la trama legal en relación con tratar de borrar la Urquiza, ¿no? Cuando hablaste de esto de los monumentos, creo que hablaste también de ciertas placas que recordaban Urquiza y demás. Obviamente ahí se me aparece también lo que paralelamente aparece en Buenos Aires con Rosas, ¿no? El decreto del padre de Quesada, ¿no? De no nombrarlo a Rosas y demás. Y creo que hay toda una política ahí que jugó en ese periodo, creo que no le fue del todo bien, pero me parece que apostaban a algo de un borramiento de los actores desde el punto de vista de la trama legal, ¿no? Entonces lo que pensaba ahí que es interesante es que por un lado, lo que vos tomás, que me parece que es una fuente, digamos, central, ¿no? Eh, para este borramiento de alguna parte del pasado y la imposición de otras cosas, y al mismo tiempo otra fuente que va por otro lado y que está totalmente vinculado, que es la trama legal, ¿no? Es decir, estos usos del pasado, que seguramente habrá algunos colegas que pensarán que es totalmente ingenuo pensar en estas cosas, yo creo que tienen una significación política muy importante, ¿sí? Además pensaba en esto, y ya para cerrar, no acaparar la atención, cuando vos hablabas de lo contradictorio del discurso, también tiene que ver con ciertas lógicas de la política, ¿no? Esto que decía Laclau, ¿no? El significante flotante.
esto de que en un mismo significante aparecen como interpretaciones totalmente distintas, pero van todos hacia la misma corriente, ¿no? Más allá que puedan sonar ambiguos, contradictorios y demás, ¿no? Así que bueno, es eso. Son esos comentarios. No sé si usted me quiere contestar. No, yo quería decir una cosa, digo, Sí. para cuando Mariana busques lo de, te metas con lo de las fiestas, si es que te vas a meter. Una cosa digamos, un elemento interesante para ver la relevancia que le dan a una o a otra fiesta puede ser el presupuesto que vota la legislatura para festejar una fiesta u otra. Porque, digo, por ejemplo, acá en Mendoza te das cuenta que no financian ninguna otra fiesta desde 1828 a 1868, que son las actas que he visto, porque no hay presupuesto, ni siquiera como gastos extraordinarios. Sí, el juramento de la Constitución es la única fiesta aparte. Entonces puede ser, y es fácil de ver porque directamente te vas al presupuesto provincial, y lo puedes ver a partir de los presupuestos. Súper interesante, sí, buenísimo. La verdad que sí, me reinteresa. Ahí me gustaría decir algo en relación con lo que dijo Eugenia, porque ahí también hay experiencias políticas que me parece que es interesante compararlas, porque por ahí hay una obviedad, ¿no? No hay presupuesto, entonces hay determinadas cosas que no se hacen, ¿no? Como esto de pagar para organizar fiestas. Sin embargo, hay ejemplos que son contrarios. Por ejemplo, en el gobierno de Lucio Mancilla, año 21 y año 22, que le hacen conspiraciones 2 o 3 por año, hasta que el tipo se va en el 24. El tipo en plena crisis decide festejar el estatuto del año 22, pero además festejaba la fiesta cívica, él festejaba todo, ¿no? Con la idea, me parece a mí, bastante lógica de querer, digamos, articular a las distintas facciones que en ese momento estaban divididos. Entonces, en un momento de profunda crisis donde no había dinero, él gasta en eso y gasta inclusive en el primer periódico de Entre Ríos, que es el Correo Ministerial del Paraná. ¿Sí? Es decir, en plena crisis gasta dinero, no es que no gasta, ¿no? Entonces me parece ahí que es interesante comparar experiencias, porque por ahí hay ciertas lógicas, no lo dijo Eugenia, pero sí alguna interpretación más facilistas dicen, bueno, no hay dinero, entonces no se pueden hacer determinadas cosas y por ahí tienen una función desde el punto de vista de la política, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Vemos, bueno, acá Fabián escribió, lo leímos, Fabiana. Están conversando Fabiana y Eugenia por el chat. Sí, bueno, perdón, es que me entusiasmé con lo de las fiestas. No, está bien. Bueno, la relación a lo que dice Fabián bueno, puede no haber presupuesto, pero digamos, es una elección. Si se elige no gastar en esa Claro, fiesta, obviamente es porque tienen, o por lo menos para quien el gobierno tienen importancia, digamos, según cada coyuntura se verá qué utilidad le dan, ¿no? claro. Y sí. Sí, pero bueno, pensando en los presupuestos es ver si hay, a quién, qué se paga más, qué se paga menos, ¿no? Y si es y hay que ver si la legislatura dice algo, están los debates en la legislatura, algunas cosas discuten, de otras cosas no discuten nada, o en todo caso el que escribe se gasta más digamos, perdón el término, ¿no? Digamos, le pone más empeño a reproducir los debates o hace una síntesis de que todos estuvieron de acuerdo, todos estuvieron en desacuerdo, no dicen, no, y bueno, no se dice demasiado. Pero acá se remataban, dice, las rifas porque había que pagar derecho para organizarla. Porque, Claro, porque por ejemplo, para el 25 de mayo o para el 9 de julio, pero también para cotidianamente la policía, el jefe de policía era el que vendía el derecho o el que quería organizar una rifa, así como organizar un baile. ah, Hay otra cosa que se llamaba el tirar volantines, que calculo yo que sería, no,
no tengo idea qué serían los volantines, si son barriletes o globos aerostáticos, no tengo la menor idea, pero todo eso tenían que pagarle un derecho a la policía. Y especialmente en el 25 de mayo y el 9 de julio había bolos y bodegones, y para eso también el que organizaba eso tenía que pagar un derecho para poder organizarlo. Entonces yo calculo que con esa plata que les entraban podían también financiar la fiesta. Sí, tiene lógica. Sí, es muy Claro, interesante eso. Acá en San sí, Juan también en los debates de la legislatura sale la fiesta, o sea, esto de que no hay presupuesto, se viene la fiesta de San Juan Bautista, no hay presupuesto, pero sí o sí hay que hacerlo. sí, sí, Entonces, acá bueno, igual. ¿cómo hacemos para cumplir con esa, digamos, no sé si decir obligación social o eh, rito? Y se hacían suscripciones entre la gente que quería y también rifas. Pero la legislatura misma enviaba la rifa, digamos, o sea, daba el visto bueno para que se hiciera una rifa para solventar la fiesta. Está muy bien. O sea, sigo en Entre Ríos, a mí, la gente entrerriana, ¿Cómo? ¿no? En la agenda entrerriana, no más que, digamos, a mí una pregunta que, bueno, que habrá que ver es cuándo pasó a tener, digamos, preponderancia absoluta el 25 de mayo en relación a caseros. No, porque vos me preguntaste por el 9 de Claro. julio, pero ahí está la fiesta local, y no es tan local, digamos, pero bueno, para los entrerrianos es especialmente importante, ¿no? Caseros. Entonces, después del asesinato de Urquiza y ese intento de borrarlo, digamos, siguen los festejos en relación al 3 de febrero, pero tienen otro lugar. Entonces, bueno, eso igual yo sé que tienen otro lugar, es algo que está en progreso, digamos, estoy, digamos, viendo, ¿no? Todavía tengo que ver muchas fuentes y cambia mucho en la década del 70, hay un cambio profundo en la política y también en ciertos modos de leer el pasado. Está muy bien. Bueno, no sé si hay algún tipo de pregunta, comentario. Si no, ya podemos ir Buenas, cerrando porque se va a hacer muy largo. No sé si alguien perdón, habló. ¿se me escucha Lautaro. bien ahí? Sí, ¿Sí? sí. Ah, No ¿qué se te tal, ve, pero se Mariana? te escucha. Ajá, sí, 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 porque no estoy con problemas en la cámara, así que estoy en formato audio nomás. Está bien. Se te Eh, escucha bien. Bien, perfecto. Mariana, te hago una consulta rápida, surgida. Bueno, primero que nada, buena la exposición, interesante. Eh, Te quería consultar quizás un poco saliendo de estos periódicos que vos tomás como referencia para las fuentes y yendo al contexto en el que se da el análisis, ¿no? Este contexto de la década del 60, que me surge la idea de, bueno, el peso de la prensa en torno a cómo se caracteriza la figura de Urquiza, ¿no? En el sentido de, bueno, durante la década del 60 dijiste, bueno, es una década complicada para el federalismo, empiezan a surgir críticas, consideraciones sobre la figura de Urquiza, y a su vez, en referencia, bueno, se suman hechos como las nuevas legislaciones sobre posesión de la tierra, las leyes de vagos, tiene que ver con también la nueva fiscalidad que se pone en marcha y también, bueno, de hecho no menor como la guerra del Paraguay que resulta también en muchos casos muy popular. Entonces, en ese sentido, yo te quería consultar acerca de, bueno, las representaciones que adquiere la crítica a Urquiza en torno a la prensa. Que vos planteás, bueno, estos periódicos más oficialistas, más bien incluso subvencionados, en muchos casos por Urquiza, van a adquirir una figura de idea de, bueno, reivindicar al caudillo en relación a los embates del liberalismo, a los embates del vitrismo. Pero también empieza a surgir esta idea del federalismo disidente, ¿no? Que desde distintas herramientas, y entre ellas la prensa periódica, van a llevar una campaña de crítica con las transformaciones
en términos estatales, en términos legales, modernizadores que se vienen dando. Bueno, en ese sentido, preguntarte qué lugar ocupan estas críticas, si son más bien marginales, si durante la década en realidad lo que se observa es todavía un apoyo más bien importante a Urquiza, si la lucha contra el liberalismo termina opacando estos focos de discusión o qué sucede ahí. Bueno, ahora se despachó con una pregunta así que pues para hablar 5 horas. Gracias, Lautaro. Bueno, em, la lectura de estos periódicos que yo los presento acá como federales, urquicistas, si uno empieza a mirar con detalle, además que se publicaron durante muchos años, hay momentos, hay determinadas coyunturas donde parece aflorar cierta descontento contra Urquiza, ¿no? Tal vez bueno, gracias, Eugenia, nos vemos. Em, hay algunos cortocircuitos en relación a la ley de tierras, pero también la ley de tierras que, digamos, los actores efectivamente, la ley de tierras se refiere a una ley de privatización de las tierras fiscales, que eso va a traer muchas tensiones en la provincia. Eh, Paradójicamente también, porque no sé si es paradójicamente, el periódico liberal también, digamos, escribe, o mejor dicho, es uno de los que más escribe en contra de la ley de tierra. Yo creo que percibe que ahí hay un flanco débil de Urquiza. Pero, a ver, ¿cómo lo resumo? Vuelvo sobre la misma idea. Uno puede en determinadas coyunturas, si uno lee de manera atenta algunos artículos, puede haber la incomodidad de varios de estos federales que no, digamos, que no se encuentran cómodos con que, por ejemplo, Urquiza apoye la guerra del Paraguay. Em, y se deslizan algunas críticas, pero de manera velada. No hay espacio digamos, para estos actores que no terminan de romper con Urquiza para hablar abiertamente en contra de él. Sí, bueno, dije hace mucho rato, nombré a Carriego, por ejemplo, que sí empezó a hablar mal de Urquiza y después se tuvo que ir de la provincia, ¿no? Y después, más en la década, en el 69, surgen periódicos opositores. Pero estos periódicos, y estos que analizo en el artículo y que por acá podemos tal vez incluir también otros más, no sé, el Republicano, el Argentino, em, el Comercio, nunca terminan de oponer, digamos, nunca terminan de articular o de explicitar la disidencia con Urquiza. Y acá me voy a autocitar, hace ya como 5 o 6 años, en el 19, escribí un artículo con Mónica Labart sobre estos mismos periódicos y la guerra del Paraguay, ¿no? Que se oponen a la guerra del Paraguay, antes, cuando se inicia la guerra, digamos, empiezan a hablar mal, 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 están en contra de la guerra, en contra de la guerra, y cuando Urquiza decide que va a estar, que va a apoyar a Mitre, que va a convocar a la Guardia Nacional, eh, directamente los mandan a callar. O sea, mandan a callar. Urquiza directamente manda a callar a estos, los disciplina, ¿no? Entonces, hacen una serie, yo llamo contorsiones, argumentativas, porque tienen que justificar que Entre Ríos va a la guerra, pero no están en contra de la guerra. Vamos, bueno, son equilibrios discursivos complejos. No sé si te terminé de responder, pero sintéticamente va por ese lado. Ahora, no me acuerdo si habías hecho alguna otra pregunta. No, no, era eso, a grandes rasgos, era esa la pregunta, así que muy, muy bien. Muchas gracias, Mariana. No, de nada. Gracias, Lautaro, por tu pregunta. Bueno, Bueno, quedamos acá. igualmente yo creo que ya habías dado pistas en explicaciones anteriores sobre la pregunta de Lautaro, Sí, ¿no? sí, sí, Así que sí. bueno, la completaste ahora. Bueno, si te parece, terminamos en este ¿Cómo momento, no? porque me parece que se hizo demasiado extenso, si no. ¿Sí?
Bueno, No sé si perfecto. alguien, ¿Cómo no sé no? si alguien quiere hacer otra pregunta, si no, cerramos acá. ¿Sí? Agradeciéndote la exposición, realmente me gustó mucho, sabes que me gustan mucho tus trabajos, así que bueno, te doy las gracias Bueno, gracias. por todo eso y bueno, nos estaremos Nos viendo vemos en la próxima. en una próxima reunión. Bueno, un Gracias, saludo para ¿eh? todos. Saludos.